Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 85-88 frente a Urbas Fuenlabrada con un triple decisivo al final del encuentro en el último suspiro, en el último segundo. Carrascón, triple de Thomas Heurtel que nos da una victoria que sigue siendo importante para estar en la estela compitiendo por el primer puesto con el Barça de cara a los futuros playoffs. En un partido que claramente teníamos que haber dominado desde el principio, sobre todo viendo cómo salió el Real Madrid, porque si hubiéramos visto que todo el encuentro se moviera en una situación de equidad y de igualdad desde el minuto cero, pues vale, pero es que terminamos el primer cuarto de manera brillante, sobresaliente, 20-35, dominando claramente el juego, por la zona. También un muy buen nivel defensivo, pudiendo correr, con Heurtel distribuyendo bien el juego, Abalde también muy agresivo, Fabián Coser entrando en calor con el partido, un Fabián y Alberto Abalde que fueron dos de las grandes piezas exteriores clave para también obtener finalmente el triunfo, y un Tavares que empezaba muy bien, pero poco a poco el acierto de Fuenlabrada y sobre todo el demérito de nuestra labor en defensa propició que el Fuenlabrada empezara a creer en sus posibilidades. También con un gran índice de acierto en el tiro exterior, con un Ristic espectacular y con un Emegano tremendo. Ambos sumaron nada más y nada menos que 52 puntazos para el conjunto fuenlabreño, y también con un Novak que dirigió muy bien, sinceramente, sobre todo en los cuartos intermedios. Lo dicho, un partido que se nos iba yendo por cuestiones de mentalidad, luego por cuestiones de ansiedad en el juego y falta de concentración en los rebotes defensivos, en las defensas, en la salida de los carretones, en la salida de los bloqueos, en los rebotes largos, es decir, tomando malas decisiones defensivas y un Fuenlabrada que estaba tremendamente enchufado. Y de esa manera, pues llegas al partido tal cual llegas, donde en el segundo y el tercer cuarto ellos incluso empiezan a comandar el marcador, a coger ciertas ventajas que marcaban la luz roja para Pablo Laso y compañía, y en el juego interior ni Poirier ni Tavares se sintieron tan cómodos como otros partidos de la Liga ACB. De hecho, Tavares terminó descalificado. La labor arbitral me generó algunas dudas, pero creo que también nosotros nos dejamos llevar, es decir, en el momento en el cual tú te sales del partido por alguna acción concreta, tienes que tener la capacidad de volver y tener la concentración y la capacidad de meterte en dinámica de partido para competir a tu mejor nivel dentro del orden de encuentro. Y Tavares se salió de ahí, 2 faltas técnicas, descalificado, y eso obligó a Vincent Poirier a tener también que dar un buen nivel que no estaba dando por momentos, porque ya os digo, mucha desconcentración. También Yabusel perdiendo rebotes, que por cierto, Yabusel me preocupa. 35 minutos y ahora tenemos doble jornada de Euroliga ante Asbel y Estrella Roja. 35 minutos, Yabusel, que es el jugador que más minutos lleva encima, claramente sin Randolph y Tompkins tomando el testigo del puesto de 4 y siendo el jugador con más valor a día de hoy del Real Madrid. Importante también minutos de Jul, que tuvo acciones acertadas en ataque sobre todo, pero es verdad que sin Heurtel no encontrábamos solución en el puesto de base. De hecho, Heurtel tuvo que tomar mucho protagonismo en el juego porque nos faltaba clarividencia en el 5 para 5. Y de esa manera, al final, te llegas a un momento donde está todo súper ajustado, todo tremendamente igualado, y que todo se manejaba en un triple, un 2+1, tenías una ventaja de 2 puntos, te metías con 3 puntos de ventaja, y se podía haber perdido perfectamente hoy. Perfectamente. Creo que el Real Madrid al final merece la victoria porque ha conseguido el partido, pero el Fuenlabrada, desde luego, ha hecho todo y más para poder ganar hoy. Un planteamiento de prestaciones muy limitadas, porque es un equipo muy limitado, sobre todo a nivel de profundidad, pero un dato. Ellos terminaron con 43 puntos de banquillo, mientras nosotros terminamos con 20 y tantos. Es decir, que su segunda unidad estuvo muy por encima de la nuestra, siendo un equipo mucho más corto. Creo que también esa fue otra de las claves, ¿no?, de otros elementos no tan habituales que supieron dar el callo y el do de pecho. Así que nada, triplazo de Heurtel en la última posesión, en la última jugada, muy bien leído por Jul, gran asistencia, y me hubiera gustado sacar este partido con menos sobreesfuerzos,
con menos fatiga, pero bueno, es lo que hay. Esperemos ver una buena versión del equipo frente a Asbel Villerman, sobre todo en la concentración defensiva, que ya vemos que frente a Zalgiris nos pasó lo mismo, tuvimos nuestros nubarrones defensivos, nuestros despistes, nuestra falta de intensidad y de ritmo defensivo, y eso propició que cualquier equipo que tenga acierto o que te empiece a robar rebotes, pues se pueda meter en dinámica de encuentro. Así que nada, está claro que a corregir tenemos en defensa, manejar mejor el rebote defensivo por momentos, los bloqueos, también a la hora de puntear los tiros muy mal en ciertos instantes, temas a corregir y sobre todo, lo dicho, también estar prestos y dispuestos a la siguiente batalla, a recuperar la máxima energía que podamos para irnos a la batalla frente a Asbel Villerman y doble jornada intersemanal durísima que nos espera en un mes de noviembre trepidante.